Leamos desde el verso 8. Desde el verso 8 y el verso 9 y 10. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? En Cristo Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar, mis hermanos, que Dios nos ayude esta noche. El tema de esta noche que vamos a tratar es la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. ¿Es Jesucristo Dios o no lo es? Señor Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por la bendición maravillosa de poder estar aquí para estudiar tu palabra, Señor, para escudriñar, investigar como los nobles de Berea, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a entender cada día más tu palabra, Señor. Dame, Señor, la gracia, dame la iluminación, oh Dios, para compartir el mensaje esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. La deidad de Jesucristo es un tema muy de la unicidad y tiene bastante material. Vamos a tratar de avanzar con paso firme, que vaya quedando claro cada concepto. Yo estaba pensando en lo que dice el texto. Si ustedes observan la exhortación, el consejo del apóstol Pablo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Es lo primero que dice el apóstol Pablo. Eso ya nos da a entender a nosotros de que voluntaria o involuntariamente hay muchas personas dedicadas al engaño. De pronto la palabra suena muy fuerte. Vuelvo y repito, muchas veces de manera involuntaria, porque a veces se puede creer en una mentira como si fuera verdad, o lo más peligroso, en una verdad a medias. No hay nada más peligroso que una verdad a medias, media verdad y media mentira. Eso es, permítame usar esta palabra, veneno. Eso es veneno. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que hay mucho engaño. Esa palabra engaño de alguna manera tiene que ver con falsa enseñanza o enseñanza que no es precisa. A veces cuesta aceptar eso, reconocer eso. Incluso, hermano, nosotros debemos también siempre tener nuestra mente abierta, nuestro corazón, la humildad necesaria para reconocer en algunos momentos que hay ciertas enseñanzas
que todavía para muchos no es clara. No es clara. Y que a veces hemos creído de una manera que no es tan ajustada o que no está ajustada al texto bíblico. No es fácil para nadie reconocer que estuvo equivocado en una enseñanza, que estuve equivocado en una interpretación, que esa interpretación que me compartieron o que yo creí recibir a través de la lectura de la Biblia no era la precisa, que era una mala interpretación o incluso una interpretación errada, tergiversada. O sea que se le dio una vuelta a la verdadera luz que arrojaba el texto, la verdadera enseñanza, para terminar diciendo, enseñando y creyendo una cosa diferente. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar aquí a manera de introducción es eso. El apóstol Pablo acepta, y ustedes, si leemos las cartas, encontramos que eso es una realidad, que se habla en contra de los falsos maestros, de los predicadores que no predican según la revelación de Dios, de engañadores, de falsos profetas. Porque la Biblia tiene cosas que el mismo apóstol Pedro, hablando de la doctrina de Pablo, dice que son difíciles de entender. Que son difíciles de entender. Y dice Pedro, las cuales los indoctos tuercen. Volvemos al tema del engaño, de la mala interpretación. Las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren? Entonces, qué responsabilidad tan grande cuando nosotros predicamos la palabra, cuando enseñamos acerca de los principios y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Porque uno con una interpretación errada, con una falsa enseñanza, extravía a muchos que están oyendo. Esta noche yo tengo una gran responsabilidad con todos ustedes. Tenemos esta noche, no sé, 250, 300 personas. Qué responsabilidad, porque ustedes van a prestarme oído a lo que yo les voy a enseñar. ¿Y qué tal si yo vengo esta noche a decirle que Jesucristo es Dios y no lo es? ¿Qué tal? O al contrario, a decirte que Jesucristo no es Dios, que Él es la segunda persona de la Trinidad, y que esa enseñanza no sea correcta. Dios habrá de llamarme a cuenta. Y por eso también el consejo, mis hermanos, ustedes saben que ese consejo ha sido muy nuestro y es un gran desafío. Y el consejo es: usted no crea todo lo que escucha. No importa que lo que escucha se esté dirigiendo desde aquí. Entonces yo no puedo ciegamente creer a todo lo que diga una persona, aunque esté aquí parada y le hayamos prestado el micrófono. Entonces hay que tener mucho cuidado.
nosotros creemos y aceptamos lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dio otra recomendación que ustedes la conocen: examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces el apóstol Pablo, además del tema del engaño, dice que hay quienes, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. Entonces, sí hay predicadores. Hermano, por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Sí hay predicadores, hay maestros y hay congregaciones que no siguen la doctrina según Cristo, sino filosofías, huecas sutilezas, tradiciones y fundamentos del mundo. Entonces, qué importante esa entrada que nos da Pablo para luego decir, ¿por qué está diciendo todo esto? Atención, ¿por qué tanta advertencia? ¿Por qué tanta prevención? Pues por lo que a continuación va a declarar y a enseñar Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, si vienen predicadores, si vienen maestros, si viene una congregación a enseñar que Jesucristo no es Dios, que la deidad no está en Jesucristo, para usted, ¿qué es deidad? ¿Y qué es divinidad? Es la calidad de ser Dios. Divino o divinidad, deidad. Una deidad es un Dios. Ahora nosotros sabemos que aunque en las naciones se crea en muchos dioses, ¿qué dice la palabra? Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Eso lo dice la Biblia, no la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aunque los pueblos anden en pos de sus dioses, sin embargo, para nosotros, hablando de la iglesia, la verdadera iglesia, para nosotros solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces vamos a adentrarnos en la enseñanza, porque nosotros sí queremos fundamentarnos solo en Cristo. Por mucho tiempo y de manera peyorativa, como una crítica y como una burla, a nosotros nos han llamado Jesús solos, porque nos fundamentamos solo en Cristo. Pero otra vez les voy a leer el texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este Cristo en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él.
Gloria a Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si uno está completo en Cristo Jesús, ¿qué significa eso? Algo completo es algo que no requiere de nada más. Ahora se podría preguntar, ay, y si les basta con Jesús, entonces ¿en dónde queda el Padre? ¿En dónde queda el Espíritu Santo? Pues hermano, es que la explicación es casi lógica. Si el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos plenitud en Cristo, que estamos completos en Cristo, está diciendo que Cristo es la manifestación de Dios en carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios estaba en Cristo. No dice con Cristo, como para hablar de dos. Dice que Dios estaba en Cristo. Se metió en ese velo de carne, porque en Él habita. ¿Qué dice corporalmente? Hace una salvedad o una explicación amplia. En Él habita corporalmente. ¿Por qué dice corporalmente? Porque Dios es espíritu. Hermanos, si habláramos de Dios como espíritu, no tendríamos que hablar, hermano, de un cuerpo. Pero la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Dios, también participó de lo mismo. Así que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo, Dios, al mundo. Pero tranquilo, vamos a ampliar el tema. Vamos a ampliarlo. Jesús en la Biblia fue llamado Dios. Vamos a comenzar a leer Juan 1:1. Empecemos por ahí. Aquí vamos a tener que leer algunos textos y muchos textos. Eso nos detiene un poquito, especialmente a los predicadores como Albeiro Novoa. Los detiene un poquito, pero hermano, de verdad que es fundamental leer los textos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Vea lo que dice el verso 14. Y aquel Verbo, que el verso 1 dice que era Dios. Era Dios. Por favor, captemos y aceptemos que la Biblia no habla de dioses. No, nosotros no podemos hablar del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa expresión no existe en la Biblia. No existe. Sí existe la expresión el Hijo de Dios, pero no existe la expresión el Dios Hijo. No existe. Y una cosa es hablar del Hijo de Dios y otra cosa es hablar de un Dios Hijo. Es muy diferente. Eso no es como en las matemáticas, que se dice que el orden de los factores no altera el resultado. No, aquí sí lo altera, porque no estamos en matemáticas. Ahora, si hablamos de matemáticas, la Biblia desde el principio hasta el fin solo
menciona a uno. A uno. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento solo dice que hay un solo Dios. Entonces nosotros, cuando miramos aquí el texto, dice que el Verbo fue hecho carne. ¿Por qué tuvo que ser hecho carne? Porque nunca había sido carne. Porque Él es espíritu. Pero fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La manifestación en carne, a la cual se le llama Hijo. Hijo, la manifestación en carne. Pero en esa manifestación en carne hay una plenitud que fue llamada Dios. Juan 20:28 es el episodio con Tomás. Tomás termina confesando su fe y la deidad absoluta es atribuida a Jesucristo cuando Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Aquí quiero hacer una acotación muy importante. Hermano, vea, los judíos por siglos fueron enseñados acerca de que no hay sino un solo Dios. Acuérdese el famoso texto, fundamento de la ley judía, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos sabían, hermano, si existe en el globo un pueblo monoteísta estricto. Cuando hablamos de monoteístas, hablamos de los que creen en un solo Dios. Mono, uno, teísta, Dios, seguidores de un solo Dios. Hermano, ellos no te aceptan a ti otro Dios fuera del que les fue revelado desde la antigüedad. Así que cuando usted escucha a un judío llamándole a Jesús Dios, es porque, hermano, de verdad está seguro que ese Jesús es la manifestación en carne de Jehová de los ejércitos. Con eso, usted ya lo sabe. Con eso quiero decir, el Jehová del Antiguo Testamento, o Yahvé, como algunos le quieren llamar, Jehová o Yahvé, es el mismo Jesús. Porque solo existe un Dios. Y si a Jesús lo llamaron Dios, aquí tenemos a Tomás, Señor mío. ¿Cuántos señores hay en la divinidad? Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios, ¿no? Efesios 4:6. Efesios 4:6. Un Señor. Así que aquí Tomás de manera doble declara que Jesús es el verdadero Dios cuando le dice Señor mío y Dios mío, y tirado de rodillas adorándolo, que vamos a hablar un poquitico de eso más adelante. ¿Quién es el único que merece adoración? Romanos 9:5. Ese es un texto también muy conocido. Gerson, para que vaya tomando nota. Usted que me pidió la enseñanza, ahora se la entrego. Leamos Romanos 9:5. ¿Qué texto? ¿Qué texto? Y este ya es el tercero.
Para que no van a decir que nosotros nos fundamentamos en un solo versículo por ahí, 2 o 3 palabras. Ya con este van 3. 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Gloria a Dios. Entonces ya llevamos 3 textos donde dice que Jesús fue llamado Dios. Vamos con otro. Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Escuche, porque esa es la parte más importante. Porque uno pudiera decir, sí, claro, estamos aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios. Si el texto terminara allí, no podríamos usarlo hoy. Lo usaríamos en otro mensaje. Pero resulta que el texto no termina ahí, sino que el texto termina declarando que ese gran Dios, que esa manifestación gloriosa de ese gran Dios es nada menos ni nada más que el Salvador Jesucristo. Entonces, si estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, y luego dice que además de ser nuestro gran Dios, Él tiene otro atributo, otro título, y es Salvador, que es otro título que nos une ahí y que nos aclara el sentido de la enseñanza, porque el único que salva es Dios. Y si Jesucristo es Salvador, no podemos nosotros decir que hay 2 salvadores. ¿Sí le estamos cogiendo el hilo? No, así como no hay 2 señores, y si a Jesús se le llama Señor es porque Él es el único. Así como no hay 2 dioses y a Jesús se le llama Dios y entonces es el único Dios, tampoco hay 2 salvadores, porque desde la antigüedad se dijo: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más quien salve. Solo Dios salva. Y si Jesucristo es el Salvador, eso nos quiere decir que Jesucristo es Dios. Pero atención, por favor, no son solo las conclusiones del predicador, es que ahí lo dice. Lo voy a volver a leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dios y Salvador. Acuérdese que Dios también es un título. Dios no es un nombre. Dios es un título y Salvador también. Por eso Él dice, vamos a mirarlo de esta manera: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Jesucristo, el cual es Dios y Salvador. Y queda igualito. Pero si usted no quiere poner al final los títulos, póngalos al principio. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. ¿Cuántos textos llevamos? 4. Número 5, Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, escuche lo que se dice del Hijo. Gloria a Dios. Escuche lo que se dice del Hijo. Tu trono, oh Dios. ¿De quién se dice eso? Del Hijo, de la manifestación en carne. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de iniquidad es el cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Del Hijo se dice
tu trono, oh Dios. Otra pregunta, ¿cuántos tronos hay? Según enseña la Biblia, Apocalipsis, ¿no? Vamos a mirarlo. Apocalipsis 4:2. Gracias, Frank. Apocalipsis 4:2, miremoslo, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Porque es que algunos ven dizque a los tres en el cielo. ¿Eso de dónde lo sacan? 4:2, Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono. Escuche, ¿cuántos? Un trono establecido en el cielo, y en el trono, a ver, dígalo fuerte, uno sentado. Y luego Hebreos dice, se dice del Hijo, tu trono, oh Dios. O sea que ese trono que dice aquí Apocalipsis, vi un trono y a uno sentado, Hebreos dice, y ese trono le pertenece al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, primera de Juan 5:20. Dios Mario, que ya te lo aprendiste, ¿cierto? Primera de Juan 5:20. Porque el Hijo del Hombre ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. ¿Usted sí está en el verdadero? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero mire que ahí dice Hijo, pero luego que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Judas 25, Judas verso 25. Judas verso 25. ¿Lo tiene? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Otra vez aparece. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y ahí está claro. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahí hay elementos muy especiales y muy importantes. Una vez más, establece la doctrina, el fundamento de que no hay sino un solo Dios. Al único significa que no hay otro en su especie. No hay otro, no hay quien se le compare, no hay semejante. No hay. Por eso cuando se habla de la doctrina de la Trinidad, se choca con esto. Se choca con esto. Porque cuando yo digo que hay otro, inmediatamente ya me estoy metiendo en contra del texto, que dice que Él es único. Y cuando yo digo, no, espere, ¿cómo así que único? No, también hay otro. Hay otro que es semejante a Él, el Hijo. No, hermano, eso va en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Le voy a decir algo con mucho respeto para los amigos que nos están acompañando. La esposa de John Mario, que ha sido por mucho tiempo también trinitaria. La Trinidad es una tradición del mundo. Usted ve que la Iglesia Católica cree en la Santísima Trinidad. Hasta los católicos creen en la Santísima Trinidad. Resulta que la Trinidad no se menciona en la Biblia. Pero pastor, pero es que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos no han querido entender lo que son las manifestaciones de Dios.
No, nosotros no podemos hablar como han tratado de explicar algunos teólogos trinitarios del famoso trébol. ¿Han escuchado esa? Se las voy a compartir. Los teólogos trinitarios han dicho que la Trinidad se puede explicar como un trébol de 3 hojitas, ¿no? Entonces que es un solo trébol, pero tiene 3 hojitas. Entonces que la primera hojita es el Padre, la segunda hojita el Hijo y la tercera hojita el Espíritu Santo. Pero que es un solo trébol. Cuando uno se va a la Biblia, vea, yo escuché, hermano, como se dice, con la boca abierta, a un bautista que recibió la revelación del nombre, teólogo, académico, magíster en hebreo y en griego y traductor de las sociedades bíblicas internacionales. Ustedes algunos lo han oído hablar de él, Cosme Damián Vivas, bautista de nacimiento, trinitario por tradición. Y yo me quedé con la boca abierta escuchándolo hablar y nos decía a los pastores, a mí en el tema de la unicidad no me ganaron los pentecostales. Y claro, eso pegaba como fuerte, ¿no? Porque él lo decía, hermano, y tenía razón y lo explicaba. Ustedes no me ganaron a mí, decía él. Yo me volví unicitario y recibí la revelación de la unicidad en mis estudios del Antiguo Testamento. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos? Que con todo el conocimiento que tenía ese hombre y la revelación que Dios le había dado, se había convertido en más unicitario que nosotros. Porque él decía, ustedes manejan a veces algunos conceptos y algunas explicaciones que no son claras en cuanto al tema de la unicidad. Y nos explicaba algunas cosas, como Filipenses, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesucristo, y nos llevaba, como él es magíster en hebreo y griego, bíblico, entonces él decía, viene de la raíz tal, y eso se interpreta de tal manera. En conclusiones él decía, en el estudio del Antiguo Testamento y el tema de la unicidad, yo llegué a entender que Dios es indivisible. Tú no lo puedes dividir ni siquiera en 3 hojitas, como dicen algunos teólogos trinitarios. Y él de cuna trinitaria. Y una persona, hermano, profesional en el tema de la Biblia, es indivisible. Él de verdad es único, es uno integralmente. Entonces él decía, la palabra unicidad es la palabra más cercana a esta doctrina, no la palabra unidad. Nosotros no somos unitarios, nosotros somos unicitarios, porque nosotros no creemos en una unidad. En unidad creen muchos trinitarios. Nosotros creemos en unicidad, porque unicidad significa indivisible, calidad de único, único en su especie. Gloria al Señor. Entonces Jesús fue llamado Dios. ¿Y por qué Él nunca se enojó con eso? ¿Y por qué Él nunca corrigió a los que le llamaron Dios? Cuando Tomás se tiró al piso y gritó, Señor mío y Dios mío, ¿por qué Dios no lo corrigió? Si Él no es Dios, ¿por qué no lo corrigió? Estoy haciendo preguntas retóricas. La respuesta es lógica. Si no lo corrigió, es porque no había nada que corregir. Es porque lo que estaba diciendo Tomás, Señor mío y Dios mío, era exactamente lo que Él es.
Así que el que calla, otorga. Ve, hermanos, Jesucristo casi nunca abiertamente le dijo a la gente que Él era Dios. Pero Él dijo cosas como estas: las obras que yo hago hablan solitas. Y Nicodemo, cuando vino a hablar con Jesús en la noche, le dijo: porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Jesús fue llamado el Hijo de Dios. Estamos hablando de deidad. Jesús, Hijo de Dios. ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él dijo: vosotros decís que lo soy. Tenemos la confesión de Pedro. Fue sobre esta revelación, esta verdad de su deidad, que Jesús dijo que edificaría su iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe, para los judíos no había problema con eso. ¿Ustedes saben por qué crucificaron al Señor? ¿Cuántos saben por qué crucificaron al Señor? A ver, yo le hago preguntas, a ver usted qué me dice. ¿Lo crucificaron por hacer milagros? No. Lo crucificaron por haber dicho que destruiría el templo, o que destruyeran el templo y que en 3 días Él lo volvería a levantar. ¿Por qué crucificaron al Señor? Dígalo, Gerson, dígalo. Porque siendo hombre se hacía Dios. Lea el texto. Ellos dijeron: porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuál es el texto? Ahí está, Juan 5:18. Porque tú siendo hombre te haces Dios, por eso te vamos a matar. Ellos lo tomaban como una blasfemia. A Jesús lo mataron, por lo menos los sacerdotes, los escribas y los fariseos lo mataron por blasfemia. Esa fue la causa. La causa. Acuérdese que Caifás, desesperado, Caifás era el sacerdote, desesperado le dijo: ¿hasta cuándo nos atormentarás? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Quién era el Cristo para Israel? Hermano, lo que pasa es que como nosotros hemos crecido es en otra cultura y otras tradiciones, la tradición católica. Pero ellos, para los judíos, el Mesías no era otro que Dios. Acuérdese, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos no tenían problema con la Trinidad porque no existía. Ellos no tenían problema con eso porque no existía. Para ellos lo único real era la famosa doctrina de la esperanza mesiánica. Era: Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Se acuerdan? He aquí que yo que hablo en aquel día estaré presente, porque yo soy vuestro Salvador. Porque yo iré y romperé el yugo del pecado. Porque ustedes fueron llevados secuestrados por un tirano, pero yo voy a ir y voy a vencer a ese tirano y lo voy a rescatar. Voy a quitar el botín de su mano, que son nuestras almas. Entonces para el judío no había pleito, no había confusión. Cuando aparezca el Mesías, el Cristo, ese es Dios que viene a salvarnos. Por eso fue que los judíos rechazaron a Jesús, porque Él se manifestó como el Cristo. Y por eso ellos decían: blasfemia dices.
¿Cómo tú siendo un hombre te haces Dios? Mateo 16:16. Miremos ese texto. Mateo 16:16. Amén. Bueno, ahí está. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Lucas 22:70. Es que había citado mal el texto. Lucas 22:70. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y por eso lo mandaron a matar. Porque él dijo que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. O sea, Dios manifestado en carne. Jesús fue llamado el primero y el último. Y aquí volvemos a las preguntas retóricas. Por favor, usted me responde duro. ¿Cuántos primeros hay? ¿Y cuántos últimos hay? Sí, porque es que aquí nos vamos a enfrentar con el tema de que Dios es llamado el primero y el último, el principio y el fin. Y resulta que a Jesús también lo llamaron así. Entonces, ¿cuántos primeros hay? Si Jesús no es Dios, entonces tenemos que aceptar que hay dos primeros, que hay dos últimos. No, hermano. Yo siempre acostumbro a hacer algo cuando voy a los bancos. Uno llega, ¿cierto? A veces, especialmente cuando uno necesita asesoría. Entonces, a veces no hay turnos, sino que en orden de llegada, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿En dónde están los turnos? No, están atendiendo en orden de llegada. Entonces yo siempre le pregunto a la persona: ¿quién es el último? ¿Quién es el último? Entonces una persona me contesta: yo soy el último. Entonces yo le digo siempre: no, ya no lo eres, ahora soy yo. Ya él no es el último ya soy yo, que acabé de llegar. Primero el que está adelante. El que está después del primero es ¿qué? ¿Y por qué no puede ser también primero? Porque las cosas no funcionan así. Después del primero está el segundo. Si hubiera alguien antes del primero, entonces el primero dejaría de ser primero y entraría a ser segundo automáticamente. Entonces, hermanos, si Jesucristo terminó siendo llamado el primero, entonces ¿en dónde quedó el otro Dios que se dice que existe? ¿De segundo? ¿Y por qué, si Jesucristo es llamado el primero, por qué le dicen la segunda persona de la Trinidad? Estoy haciendo preguntas, responda usted. Jesús fue llamado el primero y el último. En el Antiguo Testamento, escuche esto. En el Antiguo Testamento, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Isaías 44:6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Ahora vamos a Jesucristo. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que el título primero y último le fue dado a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesucristo en el Nuevo Testamento. La doctrina trinitaria dice que Jesús es la segunda persona en la divinidad. La Biblia claramente refuta esto al decir que Jesús es al mismo tiempo el primero y el último, mostrando que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el mismo, Él es Dios.
Jesús, Él, yo soy. Vamos a ir otro ratico, a ver hasta dónde alcanzamos. Gracias, Frank. El yo soy. Este versículo hay un versículo aquí, Juan 8:58. Vamos a mirarlo. Juan 8:58. Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Escúchelo lo que dice el Señor Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Sencillamente está diciendo Jesús: yo soy Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham dependía de Jesús y no Jesús de él para su existencia. Abraham vino al mundo en una cierta época de la historia, pero Jesús es el Dios eternamente presente, el Dios que existe por sí mismo y que habita en el presente eterno. El título yo soy es la prueba positiva que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Este es el título que Jehová dio cuando habló con Moisés, acuérdese, en la zarza ardiente. Yo soy, yo soy. Dios llamó a Moisés y le dijo: cuando te presentes delante de Faraón y te pregunte por mi nombre, dile que yo soy te envió. No pueden haber dos yo soy. Hermano, estamos redundando sobre la misma prueba. ¿Cuál es la misma prueba? De que hay unos atributos que son exclusivos, que no pueden tener dos personas al mismo tiempo. Como el tema del primero. No pueden haber dos primeros. No pueden haber dos señores en la divinidad. No pueden haber dos dioses en la divinidad. No pueden haber dos salvadores en la divinidad. Porque la Biblia dice que no se puede. Yo no sé por qué el hombre persiste. No pueden haber dos yo soy. Porque entonces no sería yo soy, sino nosotros somos. Nosotros somos. Nosotros somos. Porque allí habría que respetar al otro. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas madres realmente pueden existir? ¿Cuántos padres? Vean, ¿un hombre es padre o no es? ¿Una mujer es mamá o no es? Ahora, yo sé que ahora hablamos de que el padre que lo crió, el hombre que lo crió, pero no es el papá. Y esa persona siempre tendrá que decir: yo no soy el papá. Pero como si lo fuera, porque yo lo crié. Pero no es el papá. El papá es uno solo. La mamá es una sola. Madre solo hay una. ¿Y por qué tienen que haber dos dioses? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿Y eso quién refuta eso? Madre solo hay una. ¿Y por qué tienen que haber dos dioses? Yo me escuché un mensaje del hermano Álvaro Torres que lo tituló "Con uno basta". Con uno basta. Con un Dios como el que tenemos, con uno basta. Es todo suficiente. Entonces ahí tenemos: yo soy el Mesías, Juan 4:26. Juan 8:58, yo soy el Eterno.
Juan 9:5, yo soy la luz del mundo. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 17, yo soy la puerta. Yo soy, Él es el gran yo soy. Mis hermanos, aquí hay mucho más material, vamos a dejarlo para la otra clase. Tenemos, para que se anime, la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo tuvo todos los atributos divinos: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Jesucristo poseyó todas las prerrogativas divinas. Él fue el derecho de ser adorado, el derecho de perdonar los pecados, el derecho de poder crear. Jesús aceptó la adoración y la alentó. No solo permitió que lo adoraran, sino que alentó a los que querían adorarlo. Jesús perdonó pecados. Acuérdense que los mismos judíos le dijeron, el Señor le dijo a los judíos, ¿qué es más fácil? Decirle a este, toma tu lecho, levanta, al paralítico, levántate, vete a tu casa, o decirle, tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a este le digo, tus pecados te son perdonados. Hermano, los desafió de frente. De frente les dijo, yo soy Dios. Jesucristo es el creador. Entonces, todo este material vamos a seguir trabajándolo para que sigamos hablando de la deidad de Jesucristo. Pero hermanos, qué bueno, hermano, que usted está en estas enseñanzas y que usted puede irse cada vez más tranquilo de que a usted no lo engañaron, de que a usted no le han vendido la idea de una deidad en Jesucristo que no le corresponda. Que la verdad es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, cuando nosotros lleguemos al cielo, tú no te vas a encontrar con tres. No nos dejemos engañar de la tradición católica, de la palomita, Espíritu Santo, el Padre anciano sentado en el trono y la semejanza, la sombra de un hijo parado aquí al pie del trono. No, hermano, lo que dice la Biblia es que cuando lleguemos al cielo vamos a ver a uno solo, Y estos días les voy a compartir, lo hablé con Frank, con John Mario, les voy a compartir ese tema que estuvimos conversando de Corintios y el tema de el oficio de hijo. Hermano, porque así como Dios para siempre no va a ser una zarza ardiente y no lo fue para siempre, ya no lo es. Para siempre no fue el ángel de Jehová, porque usted ahora no habla del ángel de Jehová, usted ahora habla de Jesucristo. Así como usted ya no habla de teofanías, así como usted ya no habla de muchas cosas que fue Dios en el Antiguo Testamento, un día se va a dejar de hablar de Dios como hijo. Él no va a ser hijo para siempre. No existe tal cosa, escúcheme bien, no existe tal cosa como el hijo eterno. El hijo no es eterno. Yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú. El hijo tuvo un principio y tendrá un final. La manifestación en carne. Eso era lo que compartía con ellos. Luego lo vamos a estudiar bien, porque hermano, cuando llegue el fin de los tiempos
y el Señor tome todo dominio, el Señor va a absorber, va a suprimir toda manifestación y toda potestad. Por eso usted allá en la eternidad, hermano, nadie lo va a llamar hijo. Él será el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hijo ya no más, porque el Hijo cumplió su oficio, cumplió su ministerio. La iglesia ya estará con Él, ya no se necesitará esa manifestación. Gloria a Dios. Estemos en pie, por favor. Él es hijo por nosotros, no por Él ni por los ángeles. Acuérdese que Isaías dijo: un niño nos es nacido, nos es por nosotros, hijo nos es dado. Gloria a Dios. Hijo nos es dado, nació como un niño para nosotros y se nos entregó como un hijo. Pero el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor por el entendimiento, por la revelación de tu nombre, por la revelación Señor de la unicidad Señor. Gracias. Gracias por esta noche, gracias por la enseñanza. Ayúdanos cada día más a afianzarnos Señor en la verdad de tu palabra, en la enseñanza sana, la sana doctrina, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No busque otro, no busque otro. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios.